Bueno, pues bienvenido a todos y a todas a este seminario de empleabilidad. Vamos a hablar un poquito de todo lo relacionado con el laboratorio, con cómo conseguir a lo mejor un empleo. También tocaremos algo del currículum. Sobre todo lo que he querido con esto ha sido recoger muchísimas dudas que me llegan por mis perfiles de redes sociales. Al final, pues muchos de vosotros sois personas jóvenes que queréis incorporar al mundo laboral y por eso de hecho muchas están en nuestras formaciones. Y entonces en muchísimas ocasiones me surge la misma duda o surge la misma duda. Entonces lo que he querido es recopilar algunos de los trucos, consejos que yo creo que puedo aportaros y entonces eso lo he recogido en esta diapositiva, vamos a presentarla, luego al final de la presentación si que tenéis alguna duda pues lo dejáis por el chat y lo comentamos. Voy a presentar pantalla y que alguien por favor por el chat me confirme si se ve bien de nuevo porque como he tenido que darle atrás para grabar. Vale, perfecto. Entiendo que se ve bien todo. Bueno, pues os comento. Tomaron esta charla como si fuese una reunión donde una amiga o alguien conocido os da algunos consejos relacionados con la entrevista y el mundo laboral del laboratorio, como algunas de las cositas que pueden preguntarnos. Os dejo claro, aunque yo sé que muchos ya me conocéis, no soy experta en recursos humanos, no tengo nada relacionado con el máster, ni con la licenciatura, ni mucho menos. Entonces, seguramente si tenéis acceso a otro compañero que pueda daros más la visión desde el perfil más profesional de recursos humanos, de una entrevista, pues seguramente os dará una visión mucho más realista. Yo estoy contando aquí mi experiencia, estoy resolviendo algunas dudas que yo como en primera persona del laboratorio, pues a veces he recibido currículum y he tenido que seleccionar a gente en lo que yo me fijaba y sobre todo también en muchísimas entrevistas que yo he hecho, pues también me han servido y he recopilado en este caso. Ay. Vamos a empezar desmontando mitos. Yo aquí llamo que vamos, os digo desde ya que vamos a hablar de algunas afirmaciones incómodas. En primer lugar, deciros que para la entrevista de trabajo también hay que estudiar. No es que haya que estudiar del modo que tengamos que memorizar un manual o tengamos que estructurar cómo vamos a desempeñarla, pero sí que es cierto que visualizar un poquito el momento de entrevista, ponernos en el papel del perfil que vamos a adquirir. Vamos a conocer la empresa. Ahora luego a lo largo del seminario veremos algunos trucos. Pero sí que es cierto que una afirmación que a muchos no nos gusta reconocer, pero que es más cierta de lo que nos gustaría, es que si no te preparas una entrevista, lo más habitual es que perdamos oportunidades. Y yo estoy segura de que aquí todos queremos sumarnos a las oportunidades a las que queremos acceder, ¿verdad? Entonces, dos anotaciones. La entrevista se debe preparar y, en segundo lugar, la entrevista también se entrena. Yo tuve un primer contacto con la entrevista en la asignatura de fisiología o fisiopatología, no me acuerdo, en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde una profesora decidió entrevistarnos por primera vez, creo que estábamos en tercero de carrera, a todos los compañeros. Y fue una experiencia muy chocante porque ninguno de nosotros habíamos hecho en ese momento una entrevista relacionada con nuestro trabajo. Entonces, la primera vez fue como que no nos esperábamos cómo iba a proceder la profesora. Con eso me refiero a que uno de los consejos que nos dio esta profesora, y a mí se me quedó grabado en este momento, es que al tomar conciencia de que una entrevista también se entrena, podemos aprovechar eso en nuestro favor y hacer muchas entrevistas, aunque sea una pérdida de tiempo y a veces nos parezca absurdo porque vamos a intentar acceder a puestos que sabemos que no nos van a coger o que en cambio no son de nuestro interés, pero sí que podemos utilizar esto a nuestro favor. Ponernos en la situación de la incomodidad de la entrevista en varias ocasiones, seguramente te preparará el cuerpo, sabrás cómo vas a reaccionar, sabrás si sudas, sabrás si te pones nerviosa, si te trabas. Entonces yo os aconsejo, como a mí me aconsejó en ese momento esa profesora, que cuantas más entrevistas hagáis, mejor, porque seguramente cuando llegue la que queréis realmente para vuestro perfil profesional, podáis tener más técnicas y más soltura a la hora de ejecutar pues, en esa primera persona, que yo creo que da muchísimo vértigo. Vamos a empezar primero, yo creo, de forma paulatina por la búsqueda de trabajo. ¿Dónde estamos buscando trabajo? ¿Estamos haciendo una búsqueda pasiva o estamos haciendo una búsqueda activa de nuestro futuro empleo? Esto es muy importante. Una búsqueda pasiva me refiero a cuando nosotros utilizamos motores de búsqueda, rollo, por ejemplo, InfoJob. Yo sé que InfoJob es una plataforma que te vende mucho el momento de empleo.
pero bueno, pues más adelante veremos un poco mi visión en este sentido. En cambio, una búsqueda activa es una búsqueda en la que la persona es protagonista de recopilar información acerca de las empresas en las que tiene alguna oportunidad y activamente contactar con esas empresas y tomar una posición de interés activo, es decir, yo contacto, yo hablo, yo me presento y soy un recurso que me gustaría que tuvieseis disponible, bueno, soy un recurso, soy una persona que me gustaría que tuvieseis contemplado para un futuro puesto de trabajo, aunque actualmente pues no sea inmediato. Eh, yo también, una de las afirmaciones que me gusta hacer, de esas verdades incómodas que he comentado anteriormente, es que para comenzar a buscar empleo o para algunas veces acceder al empleo que no, de nuestros sueños, tenemos que renunciar a algunas de las comodidades. ¿Qué comodidades? Bueno, pues cada uno tenemos unas prioridades, algunos será vivir en ciudad, otros tener un buen salario, otros en cambio, pues tener una posición de responsabilidad. En nuestra categoría profesional hay muchas, ¿no? Entre toda la relación de aquellas prioridades que podríamos tener, pues cada uno tenemos unas 3, 4, 5 que nos gustaría no renunciar a ellas. Pero sí que es cierto que hasta que tengamos un perfil profesional bien elaborado, vamos a tener que renunciar a algunas de estas comodidades. Es algo que nos deberían de decir desde primero de carrera, o desde primero del grado, o desde primero de alguna FP que estuviésemos haciendo, no nos lo dicen, así que ya estoy yo aquí para deciroslo, aunque seguramente muchos habréis experimentado en primera persona que esto es una realidad. Que las comodidades más habitualmente que tenemos que rechazar son acceder a puestos inferiores, que no tienen que ser ni menospreciados ni mucho menos, pero sí inferiores relacionados a nuestra categoría profesional según nuestra formación. Y otra es tener que irnos de nuestra ciudad, de nuestro pueblo o de nuestra localización para salir a buscar un trabajo relacionado con nuestro puesto de trabajo. Muchas veces me decís por redes sociales, Alba, parece que lo que tú dices parece muy fácil, pero luego es muy complicado y realmente frustra. Y yo lo sé, es frustrante. Es frustrante que en una ciudad, por ejemplo, como la mía, Córdoba, no tenemos una red industrial forjada, por lo que tecnólogos de alimentos, veterinarios, profesionales del sector alimentario, biólogos, cualquier otro profesional que se haya especializado en nuestro ámbito, se encuentra con la incomodidad de que muy probablemente tiene que dedicarse más a centrar su perfil profesional a ofrecerse en Antequera o Sevilla. Hablo de mi circunstancia porque fue la que yo me encontré. Y luego, pues, sí que es cierto que conforme vayas formando tu perfil profesional, seguramente tendrás muchas más opciones. En ese sentido, ya muchas de vosotras, no sé si estaréis por aquí, algunas de las que lo hemos comentado, es cierto que yo siempre digo que podemos exponer nuestra incomodidad temporalmente y luego mientras tener una búsqueda menos activa, pero siempre activada, buscando otras oportunidades más que se alineen más con nuestros objetivos. Al final somos profesionales del siglo XXI, eso significa que somos profesionales que adquirimos conocimiento de forma activa, que somos dueños de nuestro futuro y que reivindicamos que se nos tenga en cuenta y no que simplemente pues llegue la oportunidad y tú tengas que decir de forma pasiva que sí, ¿no? Me refiero a esto, que antiguamente parece que el buscar empleo era más que nuestro vecino, nuestro primo, o que tú desde tus padres te encaminaban a algo y ahora actualmente pues esto dista mucho de la realidad. Entonces, retomando lo anterior, tenemos que buscar activamente, tenemos que renunciar a alguna de nuestras comodidades y en primera persona, no quiero decir que sea la situación de todos y todas, de hecho me encantaría saberlo si es así para que nos compartáis vuestra visión. Yo personalmente no he encontrado ningún trabajo por InfoJob y quiero decir que yo he estado en InfoJob en muchas ocasiones con un perfil profesional muy potente, pero me he encontrado que por mi experiencia las empresas de alimentación, consultoras, laboratorios o incluso industria alimentaria no están en InfoJob habitualmente porque ya reciben de forma activa, a esto me refiero, reciben de forma activa muchísimos perfiles ya interesantes, entonces no necesitan realizar un motor de búsqueda pasivo, entonces ya sabéis que muchas de las ofertas laborales no van ni siquiera a salir en estos portales de búsqueda de empleo. También deciros que como muchos sabéis o conocéis, si tenéis la suerte de conocer la industria alimentaria, en muchas ocasiones ni siquiera hay un departamento de recursos humanos forjado, por lo tanto, el mismo responsable de calidad es el que tiene que tirar de su correo electrónico y de mails. Entonces, si no hay departamento de recursos humanos, muy habitualmente, o a lo mejor es probable, yo digo mi experiencia, ni siquiera se meterán en estas portales de búsqueda, sino que simplemente al correo reciben al día o a la semana bastantes mails relacionados con el puesto de trabajo o algún compañero de laboratorio tendrá algún contacto
que esté buscando empleo. Esta es la forma más habitual que yo he conocido en primera persona, pero al final digo que es mi experiencia. Vamos a hablar de algunas claves. La primera que yo digo siempre es hazte un Excel de empresas posibles. Esto es diseñar para mí un plan de acción a distintas escalas y hay que pasar a la acción. Yo en primera persona también viví como cuando estaba perdida, lo que más me funcionó fue esto y es lo que siempre recomiendo. Yo tuve un Excel con distintas pestañas. La primera pestaña era de consultoría, la segunda de laboratorio, la tercera de industria alimentaria. Cuando tuve que decidir encaminar mi futuro laboral, tenía un plan prediseñado. Esto lo que hice fue escribirlo y decir, vale, yo a corto plazo sé que me apetece formarme en un mundo de laboratorio, entonces lo primero que voy a hacer es buscar de forma por el buscador, el motor de búsqueda Google, pues busco todos los laboratorios a los que podría tener acceso, primero en mi ciudad, luego en mi región y luego pues a lo mejor en toda Andalucía. Era un poco el plan de acción al que yo estaba dispuesta a elaborar. Luego, como sabía que para mí era mucho más importante trabajar en mi ciudad que dedicarme al laboratorio, pues hice lo mismo con consultoría y con industria alimentaria y me puse un plazo de un mes, mandar todos los currículums que podía a las tres puestos de trabajo, enfocándome principalmente al laboratorio. Al segundo mes, abrirme a todo Córdoba, provincia, y luego salirme a Andalucía si a partir del tercer mes no me funcionaba. Quiere decir que estos eran mis plazos y eran mis prioridades, no tienen que ser las vuestras, simplemente digo que esto es diseñar un plan de acción y es realizar una búsqueda activa de tu posible futuro laboral. En este caso, deciros que no vais a encontrar los correos electrónicos de recursos humanos en Internet. Lo más habitual es que confirmadme, por favor, por el chat si todo va bien, ¿vale? Que me acaba de salir aquí una alerta y me interesa quedarme tranquila. Vale, todo bien. Estupendo, muchas gracias. Entonces, lo que me refería es que muchos correos electrónicos no los vais a encontrar, entonces es muy incómodo, lo sé, pero hay que llamar. Muchas industrias alimentarias ni siquiera tienen teléfono de contacto, entonces lo que yo recomiendo son encontrar los contactos mediante 3 vías. Primero, buscando un motor de búsqueda como Google, a lo mejor tenemos suerte, pero normalmente los correos que están publicados no son los de los responsables de calidad o responsables de recursos humanos. Segundo, llamar por teléfono, porque casi siempre hay un teléfono de contacto. Y tercero, utilizar las redes sociales para hacerte un perfil profesional, ¿vale? Cuando tú utilizas las redes sociales para hacerte un perfil profesional, yo casi siempre me enfoco en LinkedIn porque es donde está la mayoría de nuestro ámbito. Casi todos los responsables de calidad de una empresa más o menos actualizada tienen LinkedIn. Eso quiere decir que a través de LinkedIn puedes contactar con ellos. Para ello tienes que empezar tú creando un buen perfil profesional, una foto decente. Tú dirígete a la red diciendo que eres responsable de calidad, aunque no lo seas, no pasa nada, es tu puesto al que tú quieres aspirar, o director técnico, o yo empezaría realmente más bajo, porque es como suelen empezar los empleos, pues por ejemplo técnico de calidad, técnico de laboratorio o analista de calidad. Esto quiere decir que tú ya te defines como tal y ahora a partir de ahí defines toda tu formación, toda tu experiencia y lo que haces es ir tocando puertas. Pones responsables de calidad en el motor de búsqueda en tu ciudad si es posible y si no, pues donde te salga e empiezas a contactar. Hola, buenos días, mi nombre es tal, soy de tu ciudad, estoy muy interesada en tu empresa, me gustaría que me facilitara el correo electrónico de recursos humanos o alguno disponible al que pueda dirigir mi perfil profesional. Si no hay actualmente una vacante, pues para futuro. Normalmente a mí todos los correos que me llegan siempre doy el correo electrónico porque sé que son personas. ¿Por qué en Google y en otros motores de búsqueda no están los correos electrónicos de las empresas? Porque normalmente hay mucha publicidad que nos bombardea, sabemos que están las cookies, sabemos que hay muchos que quieren captar leads y eso pues molesta mucho, llena la bandeja de basura y pues las empresas no están para eso. Entonces a veces nos cuesta conseguir el contacto. Insisto, por teléfono habitualmente te lo dan y lo que a mí no me suele fallar es por LinkedIn. Casi todos los profesionales somos personas y contactamos personas y aunque a veces a mí me lleguen muchísimas chicos y chicas preguntándome por un correo electrónico para trabajar, pues yo casi siempre soy humana, se lo doy y entonces desde ahí ya construimos nuestra base de datos en el Excel. Importante, por favor, aunque no lo haya profundizado aquí, la carta de presentación. No se envía un currículum vacío. Esto jamás lo hagáis. No sirve de nada enviar un PDF. Yo no los abría en el laboratorio y a día de hoy no lo abro porque no sé quién eres, no te has presentado y para mí ya esto pues
es pasivo-activo, es decir, me da igual que tú hayas presentado tu candidatura a mi empresa, pero es que yo no sé ni quién eres ni a qué te dedicas y no voy a abrir un PDF si no es así. Entonces, pues por favor, tenéis un vídeo en Instagram de mi perfil, Alba Ramírez Ciencia, hablando de la carta de presentación. Tenéis 1000 tipos por internet que podéis también conseguir hacerlo de forma muy profesional. Y siempre, bueno, aunque luego hablaremos más largo y tendido de esto, presentaros como una oportunidad, que no se vea una necesidad detrás de vuestro mensaje. Todos sabemos que tenemos necesidad de trabajar, pero que no haya una necesidad real suplicando un trabajo, sino soy Alba, actualmente puedo aportar esto y presentarte como una oferta, como una oportunidad para crecer a esa empresa. Así es como contratan las empresas realmente. Y luego, muy importante, ya lo he comentado anteriormente, conoce tu zona. Tenemos que saber cuáles son las empresas que nos rodean. A veces me ocurre que también muchas chicas me preguntan y digo, bueno, ¿y a qué empresas te gustaría dirigirte? Nada, a industria alimentaria, ¿vale? ¿Pero a cuáles? No sé, claro, es que esto no puede ocurrir. Es decir, desde que estamos estudiando, os recomiendo que empieces a observar tus zonas. Si has terminado de estudiar, pues comienza a indagar ya. No solo vale conocer a las grandes potencias, Pascual, Bimbo, Cobap, no. Necesitamos conocer nuestra zona pequeña, mediana empresa, porque al final es donde más perfil también se suele mover y solicitar, sobre todo junior. Bueno, primero lo primero, habla de ese currículum. Aquí yo me río porque todos hemos cometido el error de hacer un currículum blanco con una foto, con la letra así, todo apretado, y eso no se lee y es inviable que eso tenga alguna salida. Entonces, suelen declinar nuestro perfil al leer nuestro currículum por, primero, datos personales, edad, lugar de residencia, no disponer de carnet de conducir y tener incompatibilidad de horarios o a lo mejor alguna responsabilidad que te impide hacer algún turno o algo relacionado con el tema horario, ¿no? Estos suelen ser puntos claves que nos echan para atrás a la hora de hacer una entrevista. Si eres, me da muchísima pena reconocer esto, pero yo he tenido muchísimas entrevistas en las que si hubiese puesto mi edad en el currículum no me hubiesen cogido. Entonces yo, algo que te digo es que yo mi edad no lo ponía, porque era una chica de 22 años buscando un trabajo de responsable de calidad y la industria alimentaria no está preparada para eso en muchas ocasiones. Por desgracia, una verdad incómoda que también tenemos que estar dispuestos a asumir, es que una chica joven se sigue a veces tachando como de que nos falta experiencia. Bueno, un chico joven también, simplemente digo que todavía hay un poco el estigma ese del machismo rancio. Entonces, sabemos que la edad, si eres joven, es un hándicap. Entonces, solución, no ponerla. No me temblaba el pulso en enviar todos mis currículums sin edad. De hecho, ellos ni se acordaban de preguntármelo. Y cuando llega a alguna entrevista ha sido como, uy, qué joven parece. Digo, sí, ¿verdad? Pero que si lo hubiese puesto no me hubiesen llamado. Prefiero que nos miren nuestro currículum, nuestra trayectoria profesional o nuestra formación. El lugar de residencia. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Luego comentaremos la siguiente diapositiva. El carnet de conducir. Insisto mucho en esto, por favor. La industria alimentaria no está en el centro de la ciudad y no hay una conexión de autobús directa normalmente a ella. Entonces, o tenemos carnet de conducir o posibilidad de transporte o vamos a tenerlo un poco más complicado que nuestros compañeros. Y luego, pues si tenemos cargas familiares, si, por ejemplo, no tenemos carnet y nadie nos puede llevar a trabajar en un horario, pues esta incompatibilidad de horario normalmente hace que nos declinen como posible perfil. Luego, datos profesionales suelen declinarnos por no tener experiencia, ya lo sé, es un mensaje muy pesado, falta de formación, exceso de cambios, o sea, que nos falte formación en un ámbito en concreto o que hayamos tenido muchos saltos profesionales, también suele ser un motivo de que nos pregunten o que no nos cojan. Y luego, pues, poner en el currículum que ha sido camarera cuando quieres tener una posición en la industria alimentaria, eso no sirve, de verdad. Antiguamente se creía que sí, que era una buena opción, porque así parecía como que era algo dinámico, pero realmente no es una experiencia profesional. Verás que es la única, vamos a darle una vueltecita, pero yo no la pondría personalmente. Esto es una visión también personal. Ya digo que aquí lo que estoy diciendo es mi visión, que no quiere decir que tenga que ser ni la buena ni la correcta. Vale. Intercambiamos las debilidades por fortalezas. Vamos a darle una vuelta a lo que antes he presentado y vamos a cambiar un poco el mensaje. Queremos un currículum con un aspecto limpio, con fotos y sin exceso de información. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a Canva,
y elijáis una buena plantilla de currículum para hacerlo. Hay currículum muy vistosos, plantillas muy originales que están súper distanciadas de lo que estamos acostumbrados a ver, que es, ya digo, currículum, foto y palabras en blanco y negro. Eso no tiene ningún sentido porque es que entre 100 currículums que tengo iguales, mi cerebro está diseñado para dirigirse a lo distinto, entonces tú tienes que hacer distinto, aunque cada día normalmente se suele saber más. Mi experiencia me dice que hagas un currículum por área, es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 3 currículum en activo que son formación, consultoría y nutrición, porque he tenido que hacer el de nutrición para seleccionar las prácticas. Entonces, lógicamente, yo tengo mucha formación en muchos ámbitos, no quiero ponerla toda en un currículum que sea así de pequeño, sino al contrario. Yo en un currículum me presento como nutricionista, dietista nutricionista, en otro me presento como consultora de laboratorio y en otro pues me presento como responsable de calidad, por ejemplo. En cada uno enfoco un poco la experiencia y mis habilidades relacionadas con el puesto de trabajo y en función de la pestaña del Excel en la que estemos, ese es el que manda. O esto no, si no lo han dicho nunca, yo sé que ahora es un momento de wow, esto es una locura, pero realmente es necesario que así sea porque si nosotros estamos optando a una consultora, tenemos a lo mejor el curso de IFS y BRC, pero eso está en el 4.º nivel, así de pequeñito, y primero hemos puesto que somos biólogos, que tenemos un curso de manipulado de alimentos, uno de APPCC, uno de no sé qué, y luego el de IFS está así de pequeño, no funciona, ¿vale? Cada currículum, cada currículum diseñado para un perfil que queramos optar es lo más recomendable. Luego, esto es un poco trampa, yo aquí sé que no está bien lo que voy a decir, pero yo he cambiado el lugar de residencia en algunas ocasiones, es decir, si alguna industria alimentaria estaba en un pueblo de mi ciudad que sabía, porque al final la gente de pueblo es como es, ¿no? Entonces, bueno, sin ningún estigma, por favor, pero quiero decir, si tú sabes que es del pueblo, sabes que está más rápido, sabes que puede hacer los turnos, sabes que normalmente está más disponible. Bueno, pues yo ponía que era del pueblo y ya está. Y aunque sea un poco una mentirijilla, pues le digo que es que ahí está la casa de mi tío. Quiero decir, un poco, tampoco nos pasemos, ¿no? Pero si está cerca, pero yo creo que puede ser un plus, es mi opinión personal. Yo si la edad es un factor que nos puede condicionar, no la añado. Si el carnet es un factor que nos puede condicionar porque no lo tenemos, pongo como alguna anotación de que tengo completa disponibilidad de movilidad o movilidad disponible o completa disponibilidad de horarios, algo así como sustituyo el que no tengo carnet porque yo puedo ir, porque ya me averiguaré de pagar a un taxi o lo que sea para tratar de conseguirlo, ¿no? Y luego deciros que siempre en la industria alimentaria solemos compartir coche. Bueno, yo digo yo y muchos compañeros que conocía, ya que tenemos turnos, trabajamos por turnos habitualmente, entonces, si no tienes, a menos que tengas un perfil de responsabilidad, que tengas un turno intermedio que a veces es habitual, pues puede ser eso, que compartas coche con algún compañero, así que a veces el carnet no es necesario, o tener coche propio no es necesario, sino tener disponibilidad de poder asistir a cualquier horario. Disponibilidad inmediata y absoluta. Eso es algo que no puede fallar. Tenemos que poner en el currículum. Disponibilidad inmediata y absoluta. Porque al final, yo digo, estos perfiles que están, o sea, esta industria, estos trabajos que están buscando profesionales, pues a veces es muy precipitado. Entonces, disponibilidad absoluta. Aunque estés trabajando y tengas que avisar con 15 días de antelación, da igual, tú pon disponibilidad absoluta, porque al final, luego entre que se tramita el perfil y tal, suelen pasar varios días. Posibilidad de turno es una buena consideración a escribir. Y luego, pues, actitudes, pues, ¿cuáles vamos a decir? No vamos a decir que somos tímidos, que somos, yo que sé, que estamos lentos, no, hombre, yo sé que ninguno de nosotros tenemos esa percepción de nosotros mismos, pero sí que es cierto, una actitud de liderazgo, de comunicación, ser resolutivo, eso suele llamar mucho la atención. Luego deciros que si no tenemos posibilidad de hablar de ninguna experiencia laboral, vamos a hablar de las prácticas, nosotros nuestras prácticas de una experiencia laboral. Tampoco hace falta que pongáis que habéis sido alumnos en prácticas, sino poner año 2020, laboratorio alimentos. Bueno, laboratorio, el nombre que sea y si acaso el puesto que desempeñasen, ¿no? Tampoco tenemos que decir que eso ha sido en prácticas, tampoco. Quiero decir, si es la única experiencia que has tenido, bueno, a lo mejor, vale, pero si has tenido dos experiencias, se entiende que una de ellas ha sido en práctica o que ha sido como primer trabajo. Luego, podemos mencionar las colaboraciones de la universidad. Mi primer currículum tenía que yo llevaba 2 años trabajando en un laboratorio. Imaginaos lo que es eso.
Eso es muy vistoso, pero claro, era el laboratorio en el que yo colaboraba en la universidad. Nadie sabe que es una colaboración y que son meses o que son horas a la semana. Yo no voy a poner las horas que he trabajado semanalmente, simplemente digo que llevo un año colaborando con un laboratorio y que conozco el entorno, claro que sí, ¿por qué no? Luego poner, en lugar de poner 12 de abril, la experiencia me encanta, a veces me encuentro desde el 12 de abril del 2020 hasta el 15 de mayo de 2021. Mira, tampoco hace tanto llegar a ese punto. Entonces, si ponemos año 2021, laboratorio Pepe, ¿vale? A lo mejor hemos estado 8 meses. Hombre, si hemos estado más de 6 meses, si no, pues ponemos pocos meses. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Pero si has estado 8 meses, 10 meses, vamos a dejarlo en el que el año 2021 está en ese laboratorio. Luego, por ejemplo, que cambiaste de trabajo. Bueno, pues vamos, esto como digo, vamos a guiarnos más por años y por experiencias que en lugar de poner día, mes, año, como que tampoco es necesario, sinceramente. Luego, vamos a mencionar el TFG, porque no hablamos de esa especialización. Es decir, yo, por ejemplo, hice mi TFG en vida útil. Bueno, pues yo también tenía considerado mi currículum, como era muy cortito, porque era mi primer currículum, tenía considerado el TFG, claro que sí. Disculpa. Seleccionamos las experiencias. Si tenemos mucha experiencia, si estamos ya un perfil más senior, vamos a seleccionar aquellas que nos interesan. No vamos a poner que hemos sido camareros, no vamos a poner que hemos estado, no sé cómo decirlo, no vamos a poner la experiencia de colaboración en la universidad si ya tenemos muchas experiencias más importantes. Y luego vamos a poner solo las experiencias relacionadas con el puesto que queremos, si tenemos varias. Luego, si tenemos pocas, bueno, pues ya cada uno que seleccione las que considere que son más valiosas, sobre todo de cara a explicarlo en la entrevista. Ay, hemos llegado al peor momento entrevista, ya aquí estamos súper nerviosos, seguramente si no hemos hecho muchas nos saldrá mal, ya os lo estoy diciendo, esto es un spoiler que tienes que saber, si no has hecho más de 3, 4, 5 entrevistas vas a salir regular, vas a verte incómoda, vas a salir de entrevista diciendo cómo he dicho esto o podría haber dicho lo otro, no pasa nada, es algo que suele pasar. Prepárate la entrevista como si fuese un examen, pero sin memorizar y sin copiar, por favor, aquí en confianza. Eso no lo hagamos, no tengamos la chuleta de lo que tenemos que decir. Es una broma, ¿no? Pero quiero decir, prepárate tu entrevista como si fuese un examen, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que queremos comentar, de aquello que no se nos quiere olvidar, y luego veremos un poco más adelante las preguntas tipo que tenemos que tener un poco preparadas. Vamos a estructurar en 3 partes la entrevista. En primer lugar, hablamos sobre todo de la parte profesional, formación relacionada con el puesto. Luego vamos a hablar también, bueno, realmente el orden puede ser primero parte personal, que es muy probable, luego parte profesional y luego vamos a hablar más relacionado con el puesto. En primer lugar, preguntas estas que dice, madre mía, tierra, trágame. Estas preguntas son, por ejemplo, relacionadas con el puesto, ¿no? ¿Por qué quieres el puesto? Pues claro, aquí, ¿qué vamos a decir? No podemos decir porque queremos trabajar o porque quiero ganar dinero. Es decir, estas preguntas que vamos a ir diciendo aquí, yo recomiendo que si estáis buscando empleo, las redactéis y no pasa nada. O sea, que no sea por falta de tiempo, por favor, que buscar un empleo es algo, una actividad muy importante en nuestra vida y tampoco nos va a quitar de nada dedicar una hora a esto. Entonces, vamos a responder nosotros interiormente y por escrito esas preguntas de que a veces te dicen, madre mía, ¿qué digo, no? ¿Por qué quieres el puesto, Alba? Pues claro, yo ahí decía, las primeras veces, pues porque es que te quedas en blanco, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a hablar un poquito de su empresa. Vamos a conocer su empresa. Pues mira, yo conozco que vuestra empresa es una referencia del sector o soy consciente de que soy una empresa de mi entorno y me gustaría contribuir a la mejora del sector aquí en mi ciudad. Creo que puedo aportar muchísimo. Creo que mi formación me permite dar una visión distinta al departamento. Chicos y chicas, aquí tenemos que tener esta soltura. ¿Es complicado? Lo sé. ¿Quiere decir que nos va a salir estupendo? No, pero vamos a redactar esta respuesta. Otra pregunta, ¿quieres dedicarte a esto toda la vida? Pues claro, tú imagínate que dicen, ¿quieres ser toda la vida técnico de calidad? Pues claro, tú interiormente sabes que no. Y la persona que te está preguntando sabe que no. ¿Por dónde sale? Pues mira, tengo otras metas, me gustaría escalar en el puesto, creo que en la empresa voy a crecer como profesional y eso va a ir modificando un poco mis habilidades y seguramente podré adquirir más responsabilidades, ¿vale? Un poquito por ahí, es decir, ahora a corto plazo creo que voy a aportar mucho aquí y quiero formarme y quiero contribuir a la empresa en ese sentido, pero luego creo que cuando crezca mi perfil profesional podré escalar o incluso a veces ocurre, esto también es un poco incómodo,
que la industria alimentaria, el director de calidad no quiere a alguien que sea más listo que él. Esa es la parte de la industria alimentaria que yo siempre me quejo porque es añejo, antiguo y feo. Yo quiero un equipo, yo, Alba Ramírez, quiero un equipo que sea mucho mejor que yo en todos los sentidos, porque yo soy la persona que tengo que disponer de todas las herramientas posibles a vida y por haber, y para ello necesito a los mejores profesionales a mi lado, mucho mejores que yo. Yo siempre selecciono perfiles que son mucho mejores que yo. Pues eso es lo que falta un poquito en la industria alimentaria y vosotros, como futuros profesionales o actuales profesionales, deberéis cambiar también. Entonces, tampoco queramos decirnos que queremos ser directores de la empresa, porque director hay uno. Entonces, no nos pasemos a algo intermedio. Bueno, me gustaría escalar, me gustaría llegar a tener un rango intermedio, esa anotación le encanta. Algo así, ¿no? Un poco entre media, entre no ser nadie, bueno, no ser nadie, entre comillas, ¿no? Entre ser nuevo toda la vida, no quiero ser toda la vida la última persona que ha entrado, pero sí que quiero un poquito tener una responsabilidad intermedia porque creo que puedo demostrar a la empresa y aportar en ese sentido. Otra pregunta, si vienes de tu trabajo, ¿por qué quieres este cambio laboral? Pues claro, no podemos decir porque me han echado, porque me han dicho que me tengo que ir, porque se me acaba el contrato o porque me quiero ir a mi casa a vivir con mi chico o con mi madre. No, tenemos que decir, me apetece asumir nuevos retos, creo que me apetece cambiar un poco de perspectiva, he estado dedicándome al mundo de los lácteos y creo que puedo aportar mucho en la parte del aceite, me estoy inventando, ¿no? O, por ejemplo, he hecho una formación y ahí sacas tu bagaje. He hecho una formación relacionada con la consultoría en IFS y DRC y la verdad que mi tutor me ha animado, por ejemplo, podéis decir Verónica o el tutor que sea, o Eniso, Alba, me ha animado a que intente ir por este camino porque realmente soy un perfil profesional que tiene en ese sentido mucho que aportar, me quiero referir. ¿Por qué quiero un cambio laboral? Vamos a tirar de esos recursos. Pues porque en una formación me dije, vi, ¿no? Vamos a ser activos, ¿no? Pude comprobar en una formación que me apetece dedicarme a este ámbito, vamos a tirar un poco más por ahí. Luego suelen preguntando, ¿por qué debemos seleccionarte a ti y no a otro compañero? Claro, tú ahí tragas saliva y dices, Dios mío de mi vida, seguramente habrá presentado el currículum gente con muchísima más experiencia que yo que dicen, ¿no? Vamos a contestarlo, por favor, tengamos estas preguntas contestadas con tiempo, que al final os veo que tragáis saliva delante de la persona, que es muy normal, ¿no? ¿Por qué deberíamos seleccionarte? Bueno, pues porque tengo ganas, motivación, creo que puedo aportar mucho, tú siempre aportas mucho, aportas mucho. La empresa realmente me interesa, creo que es un sector al que quiero dedicarme a largo plazo, aprendo rápido, me gusta nutrir a mis compañeros también de mis formaciones, tengo también pues material que puedo aportar, pues que yo mismamente he elaborado, ya sea en micro o en ISO o en auditor o en etiquetado, pues habéis podido elaborar vuestro propio material y lo podéis aportar, es decir, siempre a modo de oportunidad. Y luego otra pregunta es, al final de la entrevista ya te pueden preguntar, bueno, ¿y cómo te ves dentro de 3 años? Bueno, pues a veces te quedas un poco, no me veo como técnico de calidad, ¿no? Pero te han preguntado antes si te quieres dedicar toda la vida a ello, entonces tienes que tener un poco ahí, acordarte un poco de si te han hecho alguna pregunta relacionada. En este sentido, puedes decir, me veo como con un perfil profesional mucho más completo, me veo como un perfil profesional en continua actualización en formación, me gusta invertir en mi futuro, me gustaría, pues no sé, independizarme y poder, no sé, ya aquí podéis salir un poco de la parte profesional como tal y hablar un poco incluso de vuestro futuro, no sé, ¿no? Pero algo relacionado, como que esté a medio camino entre hablar un poquito de la empresa, pero también porque también quieres crecer como persona, lógicamente, y hablar un poco de la formación aquí siempre es un punto positivo. Preguntas relacionadas con el sector. Bueno, ¿conocen esta empresa? Claro. A mí me pasó, os cuento una experiencia personal de nuevo, me pasó que hubo una época, como digo, cuando me dijo, yo siempre he sido de la típica de, tú me dices que esto es bueno, pues yo es que no me puedo quedar sin probarlo. Es decir, esto es bueno para mí, yo voy a hacer el esfuerzo para contribuir ahí a ese camino y probarlo. Luego a lo mejor, pues te diré, mira, a mí no me ha funcionado, no pasa nada, yo lo pruebo. Cuando me dijo esta profesora de fisiopatología o fisiología, creo que era fisio, que teníamos que hacer muchísimas entrevistas para tener soltura, ya estudio. En ese momento me metí en Infojob, ahí sí que me metí en Infojob, e hice 10 entrevistas por lo menos en un mes. Yo me propuse hacer muchísimas entrevistas. Claro, eran todos de comercial, de venta minorista, yo qué sé, de vender
contratos de electricidad, de comercial a puerta fría, todos eran como horrible, ¿no? Yo sabía que iba a decir que no, pero bueno, me dijo esta señora que tenía que hacerlo así y así lo hice. Yo ya no me acordaba ni a qué empresa me tocaba ir. Claro, tú imagínate cuando vas, yo qué sé, a Iberdrola de comercial, pues si Iberdrola te interesa la luz, bueno, pues por favor, que esto no nos pase. Vale, ya pasé yo mucho apuro por todos nosotros, así que nosotros tenemos ya que ser responsables, vamos a conocer la empresa en el momento de que vayamos a hacer la entrevista. Más importante aún, por favor, conozcamos el sector. ¿Cómo se mueve el sector? Pues mira, el aceite de oliva este año ha tenido una caída brutal porque ha llovido y ha habido mucha helada y granizada. Ya sabemos, ¿no? Un poquito el contexto del sector, vamos a conocer la empresa, vamos a conocer la legislación que nos aplica, por favor, esto también es importante. Yo también insisto mucho en todos los cursos que coordino, también tenemos una parte de la legislación que tenemos que saber defender. Y luego, pues, hay algunas normas que en algunos sectores tenemos que manejar, sí o sí. Por ejemplo, la ISO 17025 es impepinable en laboratorio, la 9001 para el tema de gestión puedo reafirmar que de nuevo lo mismo, luego lo veremos. En el caso del aceite de oliva, pues veremos otro. En fin, quiero decir que me estoy encaminando un poco a diversos sectores, pero, por ejemplo, en el ámbito de la consultoría, pues chicos y chicas tenemos que manejarnos con muchas más normas. Si es la 45001 en prevención, si hay muchas ISOs, ¿no? Pues en este caso, con una búsqueda rápida en Internet podemos ver las ISOs que nos aplican y lógicamente son herramientas que podemos tener, ¿no? Preguntas de actitud. ¿Te desenvuelves mejor solo o en equipo? Esto es muy difícil porque, claro, si estamos dirigiendo la consultoría, mejor decir que solo, pero coordinado con un equipo multidisciplinar. Luego, si estamos en laboratorio, pues si te gusta tener un equipo al que nutrir, del que nutrir tu departamento. En fin, depende un poco aquí en qué lado estemos, ¿no? Luego, si me preguntan la autonomía, pues lo normal es que digamos que somos autónomos. De hecho, aquí insisto en que nos forjemos un poco en esa autoconfianza. Hay muchos libros, yo soy una pesada de los libros de crecimiento personal porque insisto mucho en que hay un antes y un después cuando tú te ves de cara a una persona que sabe un poco moverse y desenvolverse, que no tiene ese tipo de inseguridades tan evidentes, que todos tenemos inseguridades, pero no son tan evidentes. Entonces, pues que a veces tengamos que construir un poco y trabajar antes de incluso de construir ese perfil profesional, un poco en esa autoestima, es decir, yo soy autónomo y yo puedo desenvolver mi trabajo porque otra cosa no, pero en la industria alimentaria, cuando te dicen esto es A, B y C, probablemente te lo digan una vez, a la segunda tengas que ejecutar, si sale mal, pues habrá un plan de acción para hacerlo mejor a la tercera, pero no va a haber una cuarta en la que se te repite cómo hacerlo, ¿no? Y si hay una cuarta es porque hay un procedimiento diseñado, seguramente que tendrás acceso a él y te recomiendo que te lo estudies bastante bien, ¿no? ¿Qué aumenta tu motivación laboral? Pues aquí que decimos, pues nos gusta formarnos, nos gusta estar actualizados, nos gusta leer relacionado con nuestro sector, nos gusta ver posibilidades, somos dinámicos, nos apetece, bueno, pues nos apetece estar en continuo crecimiento personal y profesional. Te gusta aportar a tu comunidad, es decir, hay muchas respuestas prediseñadas que normalmente, sobre todo si lo sientes, tampoco seamos mentirosos, por favor, si lo sientes se nota mucho más ese vínculo, ¿no? Y luego, pues finalmente, también es muy habitual, a mí me ha pasado en todas las entrevistas relacionadas con nuestro sector, en las que nos preguntan sobre alguna situación pasada de tu currículum, ¿no? Pues por ejemplo, implantación de la ISO 9001 en una empresa, ¿no? Y tú dices, y te preguntan, bueno, ¿eso qué fallo habitualmente cometiste? Pues claro, ya ahora mismo me pasaba que no me acordaba, ¿no? Tenía que hacer gran memoria. Pero bueno, vas construyendo un poquito ese discurso. Bueno, pues mira, pude mejorar un poquito la redacción. Es verdad que tuve errores relacionados con cómo implantar la parte de la revisión por la dirección, la frecuencia de las actividades a veces no eran las adecuadas, todo eso me lo ha dado de la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tú ya aprendes en base a un error, habitualmente, por eso es esta pregunta personal, precisamente en la entrevista, cuando te preguntan por una situación pasada y ha habido un error anterior, se supone que ya la persona ha aprendido ese error y no volverá a cometer ese error. Entonces, a veces te preguntan por una situación, cómo te defendiste y qué mejorarías, y que así también se demuestra tu capacidad de aprendizaje. Bueno, vamos a hablar ya de las preguntas relacionadas con laboratorio más a tener en cuenta. Esperemos que no se nos haga muy pesado, voy a ver un poquito de voz. A cualquier nivel,
Aquí digo que esto tenemos que tatuárnoslo si estamos interesados en trabajar en laboratorio. Yo personalmente, dirigida a industria o a consultoría, también lo recomiendo. Hay normas que tenemos que conocer sí o sí, y entre ellas está la ISO 16025. Vosotros mismos estáis formando muchos de vosotros en ese curso. Es una norma que, si no es la actualmente más importante, porque muchos laboratorios no están acreditados en ella, es la tendencia. Al final la legislación va a atender a ello. De hecho, sabemos que con mucho problema del COVID y todo esto, también la actualidad se ha reforzado mucho con respecto a los procedimientos, y la norma ISO 16025 hace mucho hincapié en los procedimientos y en seguir muy bien pues todos los procesos. Luego la norma relacionada con la gestión, la 9001, también la conocemos todos y todas. Es algo que no nos puede fallar. El sistema de gestión sobre el que se basa la parte documental es fundamental, porque son las bases, y las bases y la base de los fundamentos en cualquier puesto de trabajo es lo primero. Y luego yo aquí he puesto pues, el reglamento 2073 en el caso de la microbiología. Otras reglamentaciones técnico-sanitarias pueden aplicarnos si no es en el ámbito de la micro, sino que son, por ejemplo, para productos químicos, por ejemplo, para la parte medioambiental, para suelos, para, por ejemplo, la parte aguas. Quiere decir, hay muchísima variedad, ¿no? Pero aquí he puesto una, pero la legislación específicamente que aplique, como ya he dicho anteriormente, bienestar animal, el COI, si estamos hablando de aceites, mucha legislación ahí específica, y tenemos que conocerla antes de ir a la entrevista. Por lo menos echarle un ojo no quiere decir estudiarla, ¿vale? Importante para responsables. Digo para responsables, pero digo porque, claro, lógicamente no le puedes pedir a un técnico que acaba de llegar al sector que aprenda a hacer un plan de aseguramiento de la calidad. Esto es lógicamente inviable porque, claro, no ha tenido experiencia previa, pero sí que es cierto que cuanto más conozcamos, mejor. Importante para responsables, yo diría el tema del aseguramiento de la calidad. Es algo indispensable. Participación en intercomparativos, diseño de un buen plan de control de calidad relacionado con cada cuánto voy a hacer blanco, control de esterilidad, aseguramiento de la calidad de los medios de cultivo. Es decir, mantener la calidad en el laboratorio, como ya todos y todas hemos visto que es importante. Yo creo que aquí todos los que venimos del curso de micro y del curso de ISO 17025 lo tenemos más que claro. La parte de responsables también normalmente se le exige tener conocimiento de calibración e incertidumbre. Esto es un punto muy a favor, porque en todos los laboratorios hay que hacer calibraciones y se necesita al menos una persona que lleve a cabo esta actividad. De hecho, en la escuela alimentaria vamos a poner a vuestra disposición próximamente cursos relacionados con calibración e incertidumbre, porque hemos detectado que es una necesidad real. Además, los que hay ahora mismo no se explican muy bien. Yo he hecho por lo menos dos, y es que, no, de hecho he hecho dos, y es que no me gusta cómo están diseñados. También, claro, cada profesional pues lo explica a su manera. Y luego, pues todo el tema de validación y verificación en el laboratorio. Bueno, los que venís de ISO, aquí tenéis ya una caña que no me extraña, ¿no? Que os parezca importante. Sí que es importante, por favor, la validación y verificación. Hay una ISO relacionada con esto. La validación, para quien no sepáis lo que es comprobar que nuestro método funciona sometiéndolo a diferentes pruebas. Pues, por ejemplo, dopando una muestra con un microorganismo en concreto para ver cómo sobrevive, y luego que el recuento sea lo que yo espero. Es decir, el resultado que yo he esperado es el que realmente la práctica me ha dado. ¿Y cuánta distancia hay entre estos dos resultados? ¿Hay mucha distancia entre ambos o se han quedado cerca? Así validamos si nuestro proceso realmente es correcto. Mira, aquí me he dado cuenta que no he cambiado la parte de abajo, pero entiendo que se sobreentiende con mi explicación. Y luego, pues, aquí tampoco he cambiado la parte de abajo porque que no la leáis, sino que no es necesario. Luego deciros que es importante para todos los analistas y los técnicos lo más básico, ¿vale? Esto es como lo que no nos puede fallar nunca. La siembra, por favor, la siembra es una actividad que, si sabes hacerla, si has hecho siembra antes, de hecho todos sabemos que en práctica de microbiología se hace en siembra, vamos a ponerlo en nuestro currículum. Vamos a poner en el currículum todo esto, es decir, vamos a poner en el currículum: tengo conocimiento activo sobre la ISO 16025, sobre la 9001, sobre el 2073, aunque no hayáis hecho formaciones específicas de ello. Si no tenéis mucha experiencia profesional y va a ser un cuadrito pequeño, vamos a ponerlo como experiencia de usuario. Por favor, pongáis todos los conocimientos que tenéis. Tenéis que aprovechar las formaciones, sobre todo en escuela alimentaria, insistimos en este punto. Aprovechar la formación para diseñar un perfil profesional. Y en ese sentido tenéis que mencionar la ISO, el reglamento u otro que aplique. Tenéis que hablar de que sabéis diseñar un plan de aseguramiento de la calidad.
que sabéis hacer calibraciones de incertidumbre o que al menos tenéis experiencia previa y que las verificaciones y validaciones del laboratorio también las podéis llegar a controlar. Luego, si estamos hablando de perfiles más básicos, tenemos que comentar que sabemos sembrar, que sabemos inocular una placa, aunque sea absurdo, parezca muy básico, hay que ponerlo. Porque hay gente que no lo pone y entonces no sabe si han hecho siembra nunca. Y en la industria alimentaria, si es un laboratorio pequeñito, normalmente el mismo técnico de calidad es el que siembra y tiene que saber sembrar. Fabricación de medios de cultivo, importantísimos. No todas las industrias alimentarias tienen un presupuesto para poder comprar los medios fabricados. Tenemos que decir que también sabemos hacer esta actividad. Y por último, la lectura de los resultados, pues en microbiología y en cualquier otro ámbito es importantísimo saber que el resultado que tenemos de la prueba de ensayo luego se tiene que extrapolar según una serie de cálculos al resultado final. ¿Sabemos hacer esa lectura de placa y cálculo de resultados? Pongámoslo. Eso es lo básico. Y luego, finalmente, deciros que dominando todos estos temas es probable que nos podamos defender bien en una entrevista. No quiere decir que sine qua non vayamos a tener una entrevista impecable. Yo actualmente fallo todavía en entrevistas. Bueno, yo actualmente no, porque me dedico, soy freelance y me dedico un poco a trabajar más por mi cuenta, pero hasta la última entrevista que os comenté, que creo que fue en agosto, realmente sigo teniendo algunos inconvenientes en las entrevistas. Nunca vamos a salir de una entrevista completamente satisfechos de cómo hemos desempeñado un poco la actitud, ¿no? Pero eso no quiere decir que no la podamos preparar. Luego, ¿cómo aprovechamos esta formación? Vamos a hacer de todo lo que hemos hablado un guión para la entrevista, vamos a prepararnos, no vamos a mentir. No queremos que luego nos pregunten algo, digamos, sí, 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 y luego en el día a día no sepamos responder, sino vamos a crear un buen perfil profesional. Vamos a decir que todo lo que hemos estudiado, vamos a repasarlo y vamos a decir, esto es importante. Alba me dijo que aquí teníamos que hacer hincapié. Vamos a repasar nuestro temario, que podéis descargarlo, ya lo sabéis. E ir preparados, insisto, esto es importantísimo. Y ya pues, casi que para concluir, bueno, de hecho para concluir, deciros que muchísimas gracias por atenderme, que ha sido un placer poder deciros todos estos consejitos. Ya os he dicho anteriormente, yo he insistido a lo largo de la formación, que es algo personal, que yo quería daros y ofreceros porque creo que puede aportaros otra visión distinta y que no quiere decir que sea la más verdadera ni la que yo a 100% de forma ciega diga que va a funcionar, sino que a mí me ha funcionado en muchísimas ocasiones, creo que a vosotros os puede dar otra perspectiva distinta y muy importante también. Y finalmente, si podéis utilizar de aquí las herramientas, yo digo que nosotros como profesionales tenemos nuestro cajón de herramientas, nuestro maletín de herramientas, y que lo que hacemos es ir llenándolo, vamos a nutrirlo. Aquí hemos hablado de entrevistas. Bueno, pues mira, Alba me dijo un poquito, tengo una entrevista la semana que viene. Voy a repasarme estas notas que tomé con Alba o le voy a pedir las diapositivas para repasármelas, ¿vale? Que no tengáis ningún inconveniente y que lo utilicéis eso como una herramienta más para que nos ayude a defender ese gran perfil profesional que estoy construyendo. Así que yo por mi parte dejo de presentar, voy a detener la grabación y también así aprovecho para leer si habéis tenido alguna pregunta, si os apetece compartir algo. Bueno, voy a despedir la grabación. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis contactarme por el mail y por redes sociales ya me conocéis también. Voy a detener la grabación y continuamos.